Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Meteo Windy, jueves 15 de septiembre. En este vídeo vamos a hablaros ya de la tormenta tropical Fiona, que como sabéis el Centro Nacional de Huracanes ya ha subido la intensidad a la depresión tropical que había frente a las costas del Caribe, y como ahora ya tiene vientos de 83 kilómetros por hora, pues ya pasa a ser una nueva tormenta tropical. Y tenemos algunas noticias en las que nos preocupa un poquito, puesto que ya veréis ahora cómo todos los modelos y también el Centro Nacional de Huracanes lo ha subido un poquito más de intensidad. El Centro Nacional de Huracanes ya espera que sea una tormenta tropical mayor cuando pase por toda la zona del noreste del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, y que incluso a medida que vaya subiendo de latitud hacia la zona ya de las Bahamas puede incluso convertirse, como ya veréis luego después, en un huracán. Luego, por lo tanto, vamos a tener precaución, puesto que ya se están dando avisos por tormenta tropical, como estáis viendo esos colores amarillos que veis aquí, en la zona del noreste del Caribe, y luego posteriormente, por supuesto, seguro que el Centro Nacional de Huracanes va a dar avisos de tormenta tropical en toda la zona de Puerto Rico y República Dominicana. También vais a ver que dependerá un poco de cuál es la trayectoria que siga, si se puede intensificar más o menos, por ejemplo, cuando llegue a República Dominicana, si es que se cumple este pronóstico, porque ya veréis también cómo hay algún modelo que le da que entraría más bien por el noreste del Caribe, pero sin llegar a entrar directamente en el Caribe. Aunque como veis el pronóstico oficial es el que os estoy mostrando. Así que la trayectoria va a influir mucho en cuál puede ser la intensidad de esta tormenta tropical. Y vais a ver también cuáles son las condiciones atmosféricas que hay ahora mismo, que por una parte favorecen su intensificación o por otra parte la debilitan. Todo eso vamos a verlo. Mirad, si nos vamos ahora mismo a Windy, aquí veis, este es el pronóstico oficial, el cono oficial que el Centro Nacional de Huracanes le da. Como veis, indica que ya para el sábado, entre el sábado y el domingo, estaría muy cerca de las Islas Vírgenes y también Puerto Rico, con vientos de 93 kilómetros por hora. Y luego después pasaría el lunes a estar ya en República Dominicana, más o menos con la misma intensidad de vientos. Esto es lo que ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes prevé en cuanto a trayectoria y en cuanto a intensidad. Pero daros cuenta que esto ha cambiado, porque si recordamos, por ejemplo, la intensidad que hace unos días mencionaba el Centro Nacional de Huracanes, la intensidad era de 40 nudos, es decir, era una tormenta tropical bajita. Pero sin embargo ahora no, ahora el pronóstico oficial es, como veis, ya 50 nudos, ya vientos de 93 km por hora, y lo ha subido. Y como veis, la mayoría de los modelos que nosotros seguimos en realidad le dan pues esa intensidad a esta tormenta tropical. Ahí veis que todos le dan más o menos tormenta tropical. Hay un modelo, que es este, que le da incluso huracán de categoría 3, pero eso es porque este modelo cree que no va a entrar en el Caribe, sino que antes se va a desviar, como le ha pasado a los otros huracanes o ciclones tropicales que se han ido acercando hacia la costa del Caribe, pero que luego después se desviaron hacia el interior del océano Atlántico. Luego, por lo tanto, este modelo que nos da esa intensidad es porque no interactuaría con las islas que están en el noreste del Caribe o con Puerto Rico, y por lo tanto le dan mayor categoría, pero en cuanto que entren en el Caribe, probablemente al interactuar con la tierra y con las islas no va a subir tanto de intensidad. Por otra parte, los modelos que nosotros seguimos más o menos todos dicen lo mismo que el Centro Nacional de Huracanes, es decir, dirección claramente noreste del Caribe, entrando y dirección Puerto Rico y República Dominicana. Este es el modelo que os decía yo, que le da huracán de categoría 3, pero es porque no entra dentro del Caribe. Por otra parte, también mencionaros un poquito cuáles son las condiciones por las cuales ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes piensa que se puede intensificar más. Mirad, si nos vamos, por ejemplo, a la página que nos ilustra muy bien cuáles son las condiciones atmosféricas que ahora mismo hay en la zona del Caribe, pues lo vais a ver aquí muy bien. Fijaros que, por ejemplo, puntos en contra que tiene para la intensificación estaría el aire seco. Aquí lo veis que todavía, aunque no hay tanto, pero todavía tiene que atravesar zonas en las que hay aire más seco, incluso también cuando llega a la zona del Caribe, la zona de Puerto Rico, hay aire más seco, que todo eso pues puede tal vez impedir que se desarrolle más. Por otra parte, algo que tampoco la va a favorecer es la cizalladura del viento. Fijaros que ahora mismo esta tormenta está en una situación de 20 nudos, la cizalladura del viento, que no es ni favorable ni desfavorable, es neutral.
pero a medida que siga hacia el oeste se puede encontrar con una cizalladura del viento un poquito más alta, es decir, 25 nudos, y eso ya no va a favorecer su intensificación. Así que tenemos estos dos factores en contra. Pero luego, por otra parte, tenemos dos factores muy a favor de la intensificación de esta tormenta tropical. Por una parte, la temperatura del mar. Daros cuenta que ahora mismo tenemos 28 grados de temperatura, pero en cuanto que entre en el Caribe, veis que la temperatura ya sube a 29 y a 30 grados de temperatura. Luego, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, otro detalle importante es la concentración de calor que hay en el océano, sobre todo en el Caribe. Daros cuenta que la isoterma de 26 grados, es decir, ¿hasta dónde llega la temperatura de 26 grados en el Caribe? Pues fijaros, llega hasta los 129 metros de profundidad. Eso quiere decir que hay mucho calor acumulado en 100 metros de profundidad, podríamos decir en toda la zona, como veis, sur del Caribe, es decir, sur de Puerto Rico, norte del Caribe, y que por lo tanto eso es un factor que también podría contribuir a su mayor intensificación. Así que por lo tanto ahí veis que hay dos factores que la perjudican y otros dos factores que la favorecen. Por lo tanto, se espera que más o menos se mantenga con una intensidad parecida a la que tiene ahora o que se puede intensificar, como estáis viendo, un poquito más. Pero también hay que tener en cuenta que todo va a depender un poquito de su trayectoria. Fijaros que, por ejemplo, si yo pongo ahora aquí los diferentes modelos que tenemos, vamos a poner, por ejemplo, el modelo europeo. Aquí veis cómo el modelo europeo prácticamente ya le da el sábado muy cerca de Puerto Rico. Observar cómo prácticamente estaría interactuando con Puerto Rico, puesto que la zona de baja presión estaría ya en las costas del sur de Puerto Rico. Vamos a poner un poquito más de zoom para que lo veáis. Ahí veis cómo la zona de baja presión estaría interactuando con Puerto Rico, vientos de tormenta tropical, incluso vientos de tormenta tropical ya cercano a lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, como veis, 98 km por hora. Y luego después se marcharía, como estáis viendo, hacia República Dominicana. En este caso entraría con vientos incluso superiores, como veis, vientos cercanos ya a los de huracán de categoría 1. Bien, esto es lo que nos dice el modelo europeo. Vamos a poneros ahora el modelo ICON. Fijaros que el modelo ICON lo que hace es que la sitúa más hacia el sur. Si os dais cuenta, está más hacia el sur de Puerto Rico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como no va a interactuar tanto con Puerto Rico, probablemente no se debilite tanto y entonces los vientos en esta zona podrían incluso llegar a ser huracanados, como estáis viendo, de 120 km por hora, algunas rachas. Si seguimos yendo hacia la zona de República Dominicana, como veis, se podría seguir intensificando porque como no se ha debilitado por interactuar más con Puerto Rico, podría llegar incluso a tener vientos superiores. Luego, por lo tanto, esto lo que nos enseña es que dependiendo de la trayectoria, dependiendo de cuánto interactúe con las islas del noreste del Caribe, todo esto va a influir en la intensidad que pueda tener esta tormenta tropical. El modelo GFS, que si recordáis ayer incluso no le daba ni siquiera como tormenta tropical, hoy ya sí que le da como tormenta tropical. Así que por lo tanto eso también habrá que tenerlo en cuenta, pero fijaros que le da una trayectoria parecida al modelo anterior que hemos dicho, el HWRF, que es un modelo de huracanes y le da esa trayectoria que probablemente incluso rozaría Puerto Rico, pero no llegaría a entrar directamente. Ya habrá que verlo en los próximos días, aunque ya veis que el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes más bien es el que da el modelo ICON o el que da el modelo europeo. Las lluvias van a seguir siendo un verdadero problema porque, como estáis viendo ahora, vais a ver que el modelo ICON para los próximos 3-5 días da lluvias torrenciales prácticamente. Pues fijaros, en en República Dominicana, lluvias torrenciales. Esperemos que esto no se cumpla, porque si no sería un verdadero problema. Y también de nuevo otra vez veis aquí lluvias muy intensas en toda la zona de República Dominicana y Puerto Rico. Así que esto va a ser un verdadero peligro para toda la población por los deslaves que pueda haber, por las inundaciones, los desbordamientos de ríos, arroyos, etcétera. Así que habrá que tener muchísima precaución para este fin de semana en toda esta zona. De todas las maneras, seguiremos informando si vemos que hay algún cambio en la trayectoria, que como estáis viendo es la clave en este caso ahora mismo para poder valorar un poquito más la intensidad de esta tormenta tropical. Muchas gracias por seguirnos, espero que este vídeo os haya servido para conocer un poco la situación que hay ahora mismo en la zona del Caribe y lo que puede producir esta tormenta tropical, y como siempre nos vemos en nuevos vídeos.